Amables televidentes, bienvenidos a Mate Mágica, programa de sensibilización en matemática e historia de la ciencia, original de San Rafael Televisión. Hacemos nuestro saludo cordial al patrocinador de toda una vida de nuestro programa, el Estradero Yacutur, en el kilómetro 6 de la vereda La Rápida, entrando por el municipio de San Rafael. Leemos la frase a la que ya estamos habituados sobre el quehacer matemático y científico, esta vez de un importante científico inglés llamado Stephen Hawking. Él dice: la física y la matemática pueden decirnos cómo comenzó el universo, pero no pueden predecir el comportamiento humano. Hay demasiadas variables que resolver. Ya con esta lectura, hacemos una pausa en nuestro programa Mate Mágica y nos vemos en unos contados segundos. Amables televidentes, gracias por regresar a su programa Mate Mágica. Entonces habíamos quedado hace 8 días en que Tycho Brahe, que había llamado a Kepler por su capacidad, por su inteligencia, ya cuando le tocaba trabajar en favor, ayudándole a esa capacidad, a esa inteligencia, entonces ya no le parecía tan bueno porque, cierto, los celos, pero era que Tycho Brahe de todas maneras necesitaba a Kepler, y sin mucho querer y queriendo mucho, de verdad terminaron haciendo una muy buena alianza, esos dos cerebros, ese par de mentes, no estamos diciendo de dementes, no, ese par de mentes terminaron haciendo una muy buena alianza, se imbricaron bien, encajaron muy bien esas dos mentalidades para lograr hacer un avance en lo que es el movimiento planetario. Listo, entonces ya sabemos que en 1601 muere nuestro buen amigo Tycho Brahe. Hubo una situación ahí un poco complicada porque a lo mejor Tycho Brahe no hubiera tenido que irse tan pronto, pero él, obedeciendo una norma, ya lo hemos dicho, obedeciendo una norma dictada por los protocolos, por las formas de comportarse, ¿cierto? Nadie podía pararse si el rey o la reina no lo autorizaban. Entonces ya Tycho tenía un ataque de orina, ganas de orinar, ganas de ir al baño. ¡Me presta el baño! ¿Y cómo le va a decir uno al rey que le preste el baño? Imagínense cómo era el baño del rey lleno de oro y uno para ir allá a ensuciarlo, ¿cierto? Entonces, entonces nadie sale de aquí, nadie se para, ni orina, ni nada. Todo el mundo que hay quietecito, coma y coma todo lo que quiera, pero no se mueva. Por cumplir una norma medianamente tonta, a Johannes Kepler le dio un ataque ahí raro, en fin, ese tener que aguantarse tantas horas sentado con necesidad de ir al baño a orinar y no podía porque el rey no autorizaba, eso le vino en un ataque complicado al hígado, a los riñones, a toda parte. Bueno, en todo caso, eso es parte de la situación de Tycho Brahe. Obviamente que habían otras cosas atrás, porque Tycho era un bebedorcito, era un rumberito, y bueno, se juntaron un montón de cosas y Tycho Brahe termina muriéndose en el año de 1601, ¿cierto? Y Kepler había aparecido allá, no sé cuánto, yo no he hecho la cuenta, pero en 1600, ¿cierto? Por lo menos en octubre, sí. A ver, lo que yo recuerdo,
Johannes Kepler llega en octubre de 1600 a Praga y más o menos como en junio o julio, algo así, es que muere Tycho Brahe. Entonces miramos junio, agosto, septiembre, octubre, 3 años, alrededor de unos 9 meses ellos estuvieron trabajando juntos, ¿cierto? Más o menos. Eso no es necesario saberlo, pero cierta aproximación. Listo, trabajan, como que sí, como que no, muere, ahora sí dejémoslo tranquilo, descanse en paz Tycho, te queremos mucho, buen amigo, allá nos veremos en el más allá, en el infinito, allá nos veremos, yo sí quiero verme con ellos para festejar esta cosa tan alegre que nos dejaron, ¿cierto? Se va Tycho y Johannes Kepler ya por fin podía como que bueno, ahora sí voy a tener un acceso bien firme, tranquilo y puedo sentarme a estudiar, porque seamos realistas, Tycho Brahe no tenía la capacidad de abstracción que tenía Kepler. Son mentes que se organizan de alguna mente muy diferente cada una, entonces el uno sirve para una cosa, el otro sirve para otra, como yo que no sirvo para nada, ¿cierto? Entonces es importante no servir para nada, no se rían, es importante no servir para nada, porque ustedes se comparan y dicen, yo siquiera sirvo para algo, ¿cierto? Entonces yo, Oscar Gil, que no sirve para nada, está tranquilo, no sirve para nada, ustedes sirven para algo más que yo, muy bacano, en fin. Pero no todas las mentes son iguales, eso es lo que hay que tener en cuenta, por eso la educación tiene que hacer demasiados cambios. Eso es un problema complicadito, pero hay que hacer el esfuerzo de que la pedagogía y desde el Ministerio de Educación de cada país se hagan algunos cambios y algunos ajustes para que las mentes estén más tranquilas, y el que no sirva para física no hay ningún problema, servirá para alguna otra cosa, ¿cierto? Ok, es eso. Entonces Tycho Brahe no servía para hacer física teórica. Pero nadie me lo siga para la física experimental, para diseñar máquinas, porque nos deja regados. No lo vayan a seguir en eso. Listo. Entonces Tycho Brahe termina, pues lo dejamos allá en paz, va tranquilo, lo queremos mucho. Gracias Tycho, usted es muy lindo. Y entonces empieza Johannes Kepler a decirle a la familia de Tycho, bueno, porque fue que Tycho ya cuando estaba muriendo, ya ahí en la última semanita que le tocaba, muchachos, sean amables con Kepler, entréguenle todo el material, no se queden con nada, dejen lo que él va a ser capaz. Entonces ya en su lecho de muerte, Tycho autorizó que todos esos documentos, toda esa recopilación de datos, todo ese mamotreto de hojas, llenas de números y de columnas y de valles y vengas, le sea entregado a Johannes Kepler. Y entonces ya Johannes Kepler, listo, feliz, muchachos, ahora sí, esto y lo otro. Y viene el problema porque la familia ya estaba cogiendo el mismo estilito de Tycho. La familia y los asistentes de Tycho Brahe, como que sí, como que espérate, como que mañana, como que y vuelve, y esa otra vez esa tortura para Johannes Kepler, porque Johannes Kepler no era tanta como de verdad, no era tanto como el ansia de descubrir cierta cosa, eso iba en una cuestión emotiva, pero un poco más allá. Kepler era, es que si a mí me logran entender, me logran entregar eso, yo voy a descubrir la mente de Dios, yo sé cómo es que Dios está pensando el mundo, porque el mundo será como Dios lo diga, y él era un místico, de verdad era místico. Entonces a él no le importaba tanto si A más B igual a C, a él le importaba, es que vea, A más B es igual a C porque Dios es muy inteligente y muy poderoso, y él quería acercarse a la mente de Dios. Listo, entonces empieza Johannes, hasta que Johannes Kepler como que tuvo que hacer alguna queja por ahí para que eso le llegara a cierta gente importante de allá de ese castillo donde vivían, y alguien con poder político y administrativo dijera, entréguenle pues eso al señor Kepler. Listo. Entonces ya, ese era Rodolfo II. Rodolfo II no se iba a meter allá en esas cosas, pero Rodolfo II sí mandaba a alguien, ¿cierto? Para no ponerse
a juntarse ahí con la plebe de esa gente de ese castillo ahí haciendo bobadas, pero sí, mandó a alguien, decirle a los polanos que entreguen esa vaina ya. Y para que la cosa quedara como más firme de que ahí había una autoridad en el señor Kepler, fue nombrado matemático de la corte y astrólogo personal del emperador. Y ya, listo, no más. Ya el señor Kepler tiene un cargo importantísimo. Bien ido sea el señor Tycho Brahe, le agradecemos mucho, pero ya el que lo va a reemplazar, porque no hay más de otra, será el señor Kepler. Entonces ya la familia y los asistentes de Tycho Brahe por fin tuvieron que decir, bueno, listo. Sí. Y Johannes Kepler empieza, muy juicioso, a organizar todos aquellos asuntos. Pero Johannes Kepler y Tycho Brahe en sus conversaciones ya habían tenido algunos avances y una de las cosas más importantes, eso lo voy a explicar ahora. Bueno, ahora les digo de qué se trata el asunto y lo voy a comprimir, a suprimirle un montón de detalles para que podamos entender de qué se trata el asunto de las mediciones y por qué a Tycho Brahe, le quedó en la mente que eso que había ya, esos movimientos, como él los veía en los números, lo que Tycho Brahe alcanzaba a vislumbrar ahí viendo las tablas que él mismo había construido, observando los astros y observando los ángulos que se formaban en sus equipos, el octante, el sextante, el cuadrante, y midiendo, observando todos esos datos, y él tenía una intuición, ahí no hay un círculo. Los 5 conocidos, Marte, Júpiter, Mercurio, y los que había 5, ya los he escrito aquí muchas veces. Esto como que no da, sobre todo el de Marte, que es el más excéntrico, o sea, es como el más rarito de todos son como medio raros, pero el más rarito que hay ahí es Marte. Entonces ya ellos habían conversado, Tycho le había dicho, estas mediciones yo las he hecho muchas veces, las he corregido, no me he querido comer el cuento, he vuelto a comenzar, he puesto mucho cuidado, he observado, y eso me da que Marte, la órbita de Marte no es un círculo, sino que eso debe ser como una elipse, ¿cierto? Eso fue lo que conversaron ellos, lo conversaron varias veces, y a Kepler como que le quedaba funcionando, pero como que no le quedaba funcionando, como que sí, como que no. Eso lo vamos a ver. Entonces, ahora sí, le son entregados esos datos, ya él puede decir, bueno, ahora sí me los entregaron, ahora sí voy a saber cómo es que piensa Dios esta cosa que hizo tan maravillosa del universo, y el universo en esa época era más o menos el sistema solar. Para ellos las estrellas como que contaban, era una cosa por allá, eso no se movía, eso no se veía, entonces hay algo allá del creador, pero lo más inmediato, este movimiento de los planetas, pensaba Kepler, sí se la voy a pillar, cómo es que piensa Dios, nuestro querido creador, cómo es que la tiró aquí bien organizada para que las cosas le salieran como debían ser. Pero Johannes Kepler, recordemos, Johannes Kepler vivía de verdad muy fascinado también con otro lado de la historia, que es lo que a él le había enseñado su maestro Maestlin, se me olvida el nombre en ese momento, Maestlin, que era un profesor de matemáticas y de astronomía de Kepler en la juventud. No me acuerdo el nombre, muchachos. Michel Maestlin, no recuerdo bien el nombre, pero Maestlin le había hablado que esa cosa no se le decía a todos los estudiantes jóvenes de esa época. A los más brillantes se les decía, es que por ahí hay una teoría de un señor llamado Nicolás Copérnico que y entonces Kepler vivía en esas dos cosas, en ese asunto, vea. Lo que nos dice Copérnico es que las órbitas son circulares, ¿cierto? Y el círculo es la figura más perfecta que se encuentra en la geometría. Dicen en la naturaleza, en la geometría, bien, sí, también en la naturaleza un poco, no hay problema. Ahora sí voy a entender, porque
ese modelo heliocéntrico, ideado, diseñado ahí, no comprobado, pero por lo menos lanzado como hipótesis del señor Nicolás Copérnico, tiene un sentido, es muy racional, vale la pena trabajar de eso. Entonces él estaba con esas dos ideas, pero él todavía seguía pensando en otras cosas. Recuerda que él había armado, lo vimos aquí, es que unas figuras geométricas, las 5 sólidos regulares, y cada uno cabía en una esfera más grande y la otra esfera era más grande, y después había otro de esos sólidos platónicos, los 5 sólidos son el tetraedro, el cubo, el cubo es el mismo hexaedro, y cada uno estaba como rodeado, eso, mejor dicho, era algo así. El más pequeño, el de menos caras, no el más pequeño porque yo lo puedo hacer unas caras más grandes y me queda más grande, no. El de menos caras, que es el tetraedro, yo lo puedo armar, por fuera le puedo meter una esfera que solo toque los vértices, las punticas. Entre las punticas me cabe una esfera, y luego de esa esfera que está por encima del tetraedro, yo armo el que sigue, que es el hexaedro o cubo, ¿cierto? Y ahí meto un hexaedro que se toque con esa esfera en algunos puntos, y por fuera del cubo, en los vértices de ese cubo, en las punticas, yo armo otra esfera más grande que va a contener al cubo, y en esa segunda esfera por fuera, yo le armo el siguiente, que es el dodecaedro, en fin, y después otra esfera y el icosaedro, en fin, las 5 figuras y 5 esferas ahí por los lados, que terminaban quedando unas dentro de otras, ¿cierto? Bien, en fin, Kepler todavía seguía pensando en eso, pero también estaba la otra idea de Nicolás Copérnico, que era un poco más sencilla, pero él estaba funcionando en las dos. Listo. Él pensaba, esto es muy importante, lo voy a tener que planear aquí para que no se me vaya a olvidar. Él pensaba que Dios, y esto lo pensaron muchos filósofos y muchos geómetras antes que Johannes Kepler. Platón era el que lo decía. Tengo que decirles la frase de Platón, que él arma con el círculo y con Dios, ¿cierto? Entonces todos pensaban que en Dios era el geómetra por excelencia, geómetra, y que Dios, siendo el geómetra por excelencia, debió armar una cosa perfecta, hecha con unas esferas armónicas, ¿cierto? Y con esos 5 sólidos regulares, y todo eso debía tener unas proporciones perfectas, porque así era lo que se venía pensando desde la época de los griegos, ¿cierto? Para ellos todos el universo tenía que ser algo muy perfecto, tan perfecto que no había más a dónde seguir. Entonces ya como logró la perfección, el mundo no podía cambiar, porque ya estaba perfecto. ¿Qué más sigue de la perfección? No, ya no sigue nada. Entonces, si el mundo es perfecto, ya no puede cambiar. Esa era como más o menos la idea que se tenía desde Platón acerca de la organización del universo, ¿cierto? Y nuestro querido amigo Johannes Kepler heredó esas ideas. Y empieza Kepler a tratar de compaginar esta idea de la armonía de las esferas, ¿cierto? Aquellas esferas que están unas dentro de otras, conteniendo también cada esfera un sólido platónico, y eso tenía que ser una cosa perfecta porque había sido hecha por Dios, que es toda perfección. Y entonces Johannes Kepler empieza, bueno, porque también hay otro lado de la tradición ya un poco más reciente para él y para nosotros, obviamente, la tradición de Copérnico. Pero lo de Copérnico, como lo de Copérnico era intuitivo, no tenía nada no podía demostrar nada para esa época Copérnico, pero era muy racional, ¿cierto? Esto también es muy importante. Toda esa capacidad de perfección
debía ser absolutamente racional. O sea, se podría razonar sobre ella con medidas. Entonces Kepler estaba ahí en dos situaciones, ¿cierto?, que más o menos compaginaban. Entonces él seguía trabajando sobre ese asunto. Kepler era una persona, ya dijimos, muy mística. Él, cada que hacía un descubrimiento, cada que una idea nueva empezaba como a encajar, así fuera provisionalmente, muy primariamente, empezaba a encajar una idea con otra de lo que él pensaba, él inmediatamente, pues en su diario, él agradecía a Dios que le diera la oportunidad de comprender tantas cosas maravillosas. Pero resulta que algunas cosas no le cuadraban. Por ejemplo, las cosas que no le estaban cuadrando, lo que él había dialogado directamente cuando Tycho estaba vivo. Tycho le decía, esto parece una elipse. Vamos a ver que, sí, ustedes ya lo saben que es una elipse. Entonces ya había algo que ya no cuadraba en esa perfección. Una frase que no ya me estaba olvidando. Yo la he dicho mucho aquí, mucho. Platón tenía una concepción acerca de Dios, ¿cierto?, y maravillosa. A mí, desde el punto de vista de la poesía, me parece una de las poesías más bellas que haya logrado un ser humano, aunque era más bien una observación que un poema, pero es tan bien hecho que eso yo lo tomo, es como un poema, algo así, ¿cierto?, un círculo. Y Platón decía, Dios es un círculo cuyo centro está en todas partes. Cada puntico es el centro de Dios. Dios es un círculo cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna parte. Eso da también inmediatamente como la idea de infinitud, ¿cierto? Es tan grande, tan inmenso que es infinito. Por eso es que el centro está en todas partes y la periferia en ninguna. La circunferencia, esta ruedita no está en ninguna parte y el centro está en todas partes. Eso es una frase hermosísima. Y Kepler, que por supuesto había leído eso, también quedó maravillado con eso y sobre eso trabajaba, sobre esa idea, digamos, esa idea epistemológica, que no es epistemológica porque para poder hacer una buena epistemología también hay que tener en cuenta la realidad. Pero en ese momento donde se hacían cosas teóricas, vamos a ver cómo nos cuadra. Esto era un muy buen principio, para trabajar sobre eso. Anclarse ahí en ese principio de que Dios es un círculo, o mejor dicho, no es un círculo, una esfera, más bien una esfera, ¿sí?, volumétrica, sí. Dios es una esfera cuyo centro está en todas partes y su periferia en ninguna. Maravilloso. Entonces, Kepler también soñaba con ese asunto y trataba de compaginar esas cosas, pero la conversación con Tycho Brahe le movió el tapete. Y Kepler se sentía como, pero como que, si Dios es perfecto, si Dios es el universo, ¿cómo que se equivocó? ¿Por qué no hizo una esfera, un círculo perfecto? Porque dais que una elipse, ¿cierto? Que una elipse es una derivación del círculo, pero alargado, ¿cierto? Y entonces ya la elipse, que me quedó mal, me disculpan, no tiene un centro. Bueno, sí se le puede ubicar el centro, pero ya termina siendo muy relativo y habría que hacer cálculo para cada elipse. Pero es mejor cuando no decimos que tiene un centro, mucho más fácil, y decimos que este centro se va desplazando hacia la derecha, hacia la izquierda, y queda uno por acá y otro por acá. Entonces fue Kepler el que puso este nombre, los focos. Los focos de la elipse, es como los dos centros que no se pueden tomar como que de verdad sean unos centros, sino que son una idea casi donde la elipse, bueno, ya ustedes la mejorarán en sus cabezas.
donde la elipse no tiene un centro sino dos, porque este centro se bifurca, se amplía a derecha e izquierda, y entonces ya esto no es perfecto. Ya no es tan perfecto porque ya hay otra cosa como más alargada, ya no es la misma distancia de aquí a aquí habría otra, ¿cierto? Más cortica, por aquí hay una más larga, eso ya, lo perfecto es que sea simple, sencillo, y entonces ya la elipse no cuadra, y empieza Kepler a sufrir por esa situación. ¿Listo? Hacemos una pausa y nos vemos enseguida para continuar con este sufrimiento y con estas alegrías de nuestro querido amigo Johannes Kepler. Nos vemos. Amables televidentes, gracias por regresar a Matemágica. Entonces, nuestro querido amigo Johannes Kepler, decimos, estaba en un vaivén emocional muy complicado. Era la alegría de descubrir cosas nuevas y la tristeza de tener que dejar a Dios. Sí, porque para él era casi como casi una renuncia a Dios. Si es la perfección y Dios es perfecto, y como el universo va a ser como un poquito imperfecto. Si esa es la creación de alguien, de un ser perfecto, como que la creación va a ser imperfecta. Entonces para él eso era un problema difícil de resolver. Pero ahí estaban los hechos y ahí estaban los números. Y él confiaba en Tycho Brahe, porque además, mal que bien, lo había visto trabajar y seguro sabía que Tycho no era un tonto o que se inventaba números o que no lo veía bien. Tycho era un profesional. Y ese vaivén emocional, él no sabía cuadrarlo, entonces unas veces sí, otras veces no, él se entristecía, y eso era entre la ilusión, ¿cierto? El sentimiento de esa ilusión de descubrir algo y la tristeza de que no fuera ese algo que él iba a encontrar, no fuera, de que esa ilusión a donde él quería llegar no fuera la que él se estaba imaginando. Entonces había un vaivén emocional muy complicado en su cabecita, y él terminó aceptando que bueno, qué pena que la creación no sea lo que yo estoy pensando, qué pena que sea tan lamentable, pero hay que decir, ahí está la realidad, ahí están los números que lo prueban. Bueno, hubo dos cosas importantes y fueron los datos que tenía en esas tablas su amigo, nuestro querido amigo, que en paz descanse, Tycho Brahe. Porque Tycho Brahe tenía en los datos una, ¿cómo se llama? Algo que no se esperaba, y era que las mediciones daban una diferencia como de 8 minutos de desviación. Voy a explicarlo mejor. Yo se los dije hace ratico, lo que yo les voy a explicar no es tal como le sucedió a Tycho y a Kepler. Voy a hacer una especie de abstracción para que lo entendamos, pero lo que ustedes entienden va a ser la idea general. La idea muy particular, ni siquiera yo la he leído bien allá porque no hay tiempo de leerme tantos datos. Vamos a hacer una abstracción pequeña. Vamos a hacerlo así. Esta es la Tierra. Yo estoy mirando, de verdad, en este momento yo estoy mirando más o menos hacia el norte. Ustedes en sus televisores no lo van a ver porque ustedes tendrán cada uno sus televisores orientados en alguna manera diferente hacia el norte, pero yo aquí en realidad estoy mirando más o menos hacia el norte del planeta. O sea, si yo sigo derecho, yo llegaría a Estados Unidos, a Canadá y al Polo Norte, y llegaría y me ubicaría al Polo Norte, y miro hacia arriba de noche y allá veo directo hacia mí, casi directo, la estrella polar. Lo que estoy haciendo es una abstracción de lo que realmente pasó ahí, pero yo sé que esta ilustración les va a servir mucho para entender qué es esa vaina de que había 8 minutos
de diferencia entre unas mediciones y otras. Listo, entonces estoy aquí, miro la estrella polar. Bien, digamos que la estrella polar está, este puntico es la estrella polar. Por aquí está nuestro querido planeta azul. ¡Tarán! No se ve muy bien. Tiene una situación lumínica un poco diferente en las televisiones, porque eso nos da una posibilidad. Acá está el polo norte y hay una línea, digamos, vertical. Aquí no está vertical, pero digamos que es realidad. Si uno mira la estrella polar, de verdad no está en el puro norte, pero uno puede hacer una abstracción más o menos y decir, sí, está en el polo norte. O sea, esa diferencia de grados de una y otra, y yo no la sé, muchachos, y con seguridad sé que la he leído y se me olvidó. ¿Cuál es la diferencia de ángulo real? Pero digamos, aceptemos que la estrella polar está justo en el norte del planeta, en línea recta. Listo. Aquí llegó Aldo al polo norte, miró hacia arriba, a ver la estrella polar y Tycho Brahe empieza a hacer unas mediciones, a hacer unos cálculos. Y durante años y durante meses él mide algunas posiciones de muchos planetas. Vamos a enfocarnos solo en el planeta Marte. Cualquier año ve a Marte, por decir, por acá. ¿Cierto? Y por aquí otro día lo ve por aquí, otro día por aquí, otra noche por aquí, otra noche por aquí, otra noche por aquí. Y él se enfoca, digamos, en dos puntos específicos de la órbita de Marte, digamos que aquí y aquí, que son los que más le interesan, como decir los extremos. Esto podría ser, haciendo una similitud, esta sería la órbita de Marte. Vamos a hacerlo aquí y lo borramos, ¿cierto? Marte va de aquí a aquí y vuelve, y por el año, a los 2 o 3 años vuelve por aquí, y a los 3 años está por aquí, y otro está por aquí, en fin. Y las tablas dan casi datos eficientes de cada punto de la órbita de Marte. En los datos de Tycho puede seguir, pero en términos generales, digamos que hace esto. Entonces toman los extremos. Este punto y este punto son los que nos van a guiar. Los otros puntos por ahora no interesan. Los olvidamos. Y el planeta Marte constantemente pasa de un lado a otro, hace su órbita, pasa de un lado a otro, va por acá. Pero siempre hay unos extremos, este y este. En unas épocas, lo vamos a ver aquí, al máximo, y en otras épocas el máximo lo vemos a ver acá. Y vuelve, y viene acá, y durante unos años. Porque es bueno aclarar esto. La velocidad y la distancia que tienen Marte y el planeta Tierra hacen que las órbitas no sean iguales. Entonces unas veces Marte va a ir más avanzado que la Tierra, ¿cierto? Entonces va a salir por allá. Y otras veces tenemos que voltearnos y lo vamos a ver hacia allá, en otras épocas del año, de los distintos años, porque la Tierra avanza más rápido también, perdón, más lento que Marte. Avanza más lento que Marte. Eso después les explicaré por qué. Pero también avanza en una órbita más pequeña. Entonces, a veces Marte se ve por allá, y si usted en enero lo mira, de pronto en un enero lo va a ver allá, y de pronto en el otro enero en otro enero de otro año lo va a ver por allá. Pero esos dos extremos los podemos tener en cuenta y empezar a hacer mediciones sobre esos dos, que es los que más nos interesan. Aquí está un cálculo. Al polo norte en esa época era muy difícil ir, pero ya tenemos una referencia de la estrella polar. Lo que termina uno haciendo es esto. ¿Qué diferencia hay de medición de acá en este ángulo y de acá en este ángulo? Lo estoy exagerando. No sé si ustedes alcancen a verlo ahí en sus pantallas, pero esta distancia de acá a la vertical que hay con la estrella polar, digamos por acá, y esta otra distancia que hay acá
a la estrella polar cuando está Marte en este otro extremo, esta longitud, que es más corta que esta otra longitud, es más larga. Aquí en sus pantallas ustedes lo van a ver exagerado, pero en realidad sí hay una diferencia, pero es muy mínima, tan mínima que se da fácil. Y si ustedes no están muy, como han hablado mucho de esto y han conversado y han estudiado un poquito sobre esto, les va a quedar difícil. No es entender los detalles, pero en el fondo va a quedar muy bien. La diferencia que hay, digamos, en este ángulo, para poder medir la diferencia que hay en esta distancia y la diferencia que hay en este otro ángulo, para poder medir esta distancia, entonces este ángulo va a ser menor que este es más chiquito, más cerradito, este va a ser más abierto, ¿sí? Más cerradito, más abierto. Al estar más abierto, entonces esta distancia va a ser más larga, ¿sí? De aquí a aquí. De la punta de los dedos, esta es muy cortica y esta, exagerando, es muy ancha, muy amplia. Estas longitudes en las yemas de los dedos mayor, ¿cierto? Entonces está así. Esta distancia es muy cortica y esta es más ancha. Eso depende también de estos ángulos, obviamente. Eso sí es fácil de entender. Lo que está un poquito difícil es que la diferencia es de 8 minutos. 8 minutos de arco, se llama eso, o de ángulo, ¿cierto? Es que 8 minutos es casi nada. Pues 8 minutos, eso es imperceptible. Vamos a ver por qué es imperceptible. ¿Qué es un ángulo? Entonces yo tengo acá, vamos a ver aquí en este ladito qué es un ángulo, listo. Tenemos un círculo. Tenemos el centro del círculo. Y este círculo yo lo divido ahora ahí en 4 partes, ¿eh? ¿Entienden? Yo lo voy a dividir ahora en 8 partes, ¿eh? Ahí está una tortica en 8 partes. Y yo lo puedo seguir dividiendo en varias partes. Llega un momento en que, bueno, sabemos, por geometría y por definiciones, hacemos un convenio, una definición, vea. Este ángulo aquí, vamos a reteñirlo, hacerlo más grueso. Con este ángulo aquí, con esta otra varita, estas 2 varitas que están allá en sus televisores más gruesos, eso forma un ángulo recto, que vale 90 grados. Entonces, ¿qué es un grado? Es coger y dividir esto en 90 pedacitos. ¿Cierto? Ahí no lo vamos a ver, ustedes no lo van a ver, pero digamos que ahí hay 90 divisiones. O sea, un grado es una cosa que uno no puede ni observar casi. Un grado es como esto. No, es que esto es exagerado, pero digamos que eso es un solo grado. Póngame aquí esta, ¿listo? Es un grado. Esto es un grado. Bueno, es un grado de temperatura, ¿eh? Es un grado, pues, geometría. Porque grado en temperatura es grados Celsius, ¿cierto? Y si tiene mucho calor o si está con poquito calor es esto. Esto también tiene la palabra grado, pero se refiere como a la abertura del ángulo. ¿Qué tan abierto está? Entonces un grado es un ángulo muy cerradito, muy ajustado. Aquí en esto me caben 90 y en esta circunferencia completa aquí 90 más 90 que hay por acá, en este de aquí a aquí, más otro 90 que hay de aquí a aquí. 9 por 4, 36, más el cero del 90 son 360 grados. En un círculo caben 360 angulitos de estos, que ahí están un poquito exagerados en su pantalla, listo. Eso es un grado. Y coja un grado tiene 60 minutos. Un grado es igual a 60 minutos. La abreviación de minutos es así, una comilla, ¿cierto? 60, coja esta cosita que acabo de dibujar aquí, un grado, y divídame esa cosita misma en 60 partes. 60. La diferencia que hay en este ángulo con este, allá cuando se observan las órbitas de Marte, es de solo 8 minutos. O sea, 8, aquí nos caben 60 minutos y yo con nada más 8. Es una cosita pero muy ajustada, eso no lo percibe nadie. Sin embargo,
ahí en las tablas de Tycho Brahe se llaman las tablas rudolfinas, en honor a Rodolfo II del Sacro Imperio Romano. 8 minutos aquí, eso no lo percibe nadie. Sin embargo, Tycho, que tenía tan buen ojo, y Kepler, que sabía que eso era cierto, decía, entonces no hay un círculo perfecto, esto es alargado, ¿cierto? La órbita de Marte termina siendo alargada, porque de aquí al centro la diferencia es más cortica, y de aquí del centro acá la diferencia es más larga. La diferencia que hay entre este ángulo y este, aquí está exagerado, ya les dije. Por decir algo, vamos a poner, este mide 30, por decir cualquier cosa, 30 grados, y este mide 30 grados más 8 minutos, y un minuto es una cosita que uno ni ve. Esa es la diferencia. Entonces empieza Kepler. O sea, ahí no hay un círculo, ahí no hay una cosita redonda perfecta, ahí hay una cosa alargada. No, las órbitas, por lo menos la de Marte, no es una... La órbita de Marte por lo menos no da para un círculo, porque hay una diferencia de 8 minutos en los extremos de la órbita. O sea, Marte no parece tan perfecto. Pero aquí el mundo no es perfecto, y empieza el pobre Kepler a sufrir, porque él era místico y tenía una concepción previa de que Dios es perfecto. Y si el Creador es perfecto, su obra tiene que ser perfecta. Entonces empieza el hombre allá de noche a persignarse, a rezar, a encomendarse a Dios con mucha fe, con mucho misticismo. Y antes de dormirse, que ya había rezado, a tratar de cuadrar eso. Entonces empieza a hacer filosofía y otras cosas, y él sabe que el mundo donde hay guerras, donde un príncipe mata a otro, donde un hermano mata a otro para quedarse con el reino, donde hay pobreza, y él empieza a cavilar ahí en su camita de noche, a oscuras, encomendado a Dios, creyendo en Dios, y nada le da perfección, y dice, es que el mundo no es perfecto. Si el mundo fuera perfecto no habría guerras, si el mundo fuera perfecto no habría pobrezas, si el mundo fuera perfecto no habría defectos. Y empieza él a hacer filosofía desde otro lado y dice, el mundo no es perfecto. El mundo no es perfecto. Entonces ya empieza a convencerse de lo contrario, porque lo que él ve es que no hay perfección. Si no hay perfección en los reinos, si no hay perfección aquí en la historia humana, si todo lo que uno ve es guerras que arrasan con este planeta tan divino y tan perfecto, entonces las órbitas de las perfectas, ahí está Marte. Y además, ya para irnos, para que ahí, también Marte tenía otro defecto, digámoslo así, otro defecto, se llama la regresión de Marte. Y es que Marte, ya lo he dicho acá, está la órbita de Marte, ¿cierto? Chan, esto aquí, o sea, ahí está Marte moviéndose, aquí está el Sol. Bueno, el Sol está en uno de los focos, entonces es aquí, no es aquí porque sería más o menos el centro de esa elipse. Aquí está el Sol, aquí está Marte, supuestamente la órbita de Marte. Y en algunos momentos, cuando revisamos la órbita de Marte, que la Tierra esté bien por acá en cualquier época del año, bien por acá en cualquier época del año, puede estar por acá o puede estar por acá. Bueno, ahí hice un pequeño error, ya convertí que la dibujé como si fuera la órbita de Marte. Esta es la órbita de la Tierra, vamos a hacer la de Marte, vamos a poner la de la, esta es la órbita de Marte, dijimos, ¿cierto? Ya vamos a convertir que esta sea la de Marte. Pero en algunas épocas, por decir, cuando la Tierra está acá, Marte hace esto, y se devuelve, y chun, y vuelve y toma. Hace un crespito y se devuelve. Cualquier otra época del año, o 2 años, o 3 años más tarde, estando la Tierra por acá, Marte por acá, y ven que Marte hace esto, un crespito y se devuelve.
viene por acá bien juicioso, y uno cree que va a seguir para acá, y mentira es que no sigue para acá, sino que acá, y se devuelve. Y eso pasa muchas veces. Kepler dice, está la órbita de Marte que cada rato hace una regresión, se devuelve, regresarse, ¿cierto? La regresión de Marte, que se devuelve. Entonces, muchachos, ahí no hay perfección. No hay perfección en la Tierra, los gobernantes nos apabullan, arrasan la Tierra, se matan unos hombres con otros, hay un montón de pobreza. Kepler pensaba, yo soy un tipo muy pobre con muchas necesidades, con todo lo que yo alabo a Dios, todo lo que yo, y a mí no me va tan bien, y él empieza también pero no se cuestiona más allá, y dice, listo, vea, ¿sabe qué? Vamos a tener que entender que a lo mejor el señor Tycho Brahe, cuando dice que la órbita de Marte es una elipse, vamos a aceptárselo como hipótesis de trabajo, vamos a trabajar sobre esa idea, a ver en qué resulta. Entonces, mientras Kepler se queda ahí estudiando, nosotros nos vamos a hacer y volveremos dentro de 8 días a ver qué ha pasado con nuestro querido amigo Kepler. Chao, gente, nos vemos.